Hay varios temas importantes en este párrafo que vamos a leer que son mencionados en estos versículos. Uno de ellos es que hace un énfasis de manera particular a la Trinidad. Nosotros somos trinitarios. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, en estos versículos que vamos a leer, se mencionan las tres personas de la Trinidad. No hay muchos textos en la Biblia donde se mencionen de esa manera tan buena para nuestras almas y ver cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están actuando a la vez. Y también nos vamos a dar cuenta que en cada estrofa donde obra el Padre o donde obra el Hijo o donde obra el Espíritu Santo, hay un coro que al final lo vamos a leer que dice, para alabanza de su gloria. Eso es lo que dice, para alabanza de su gloria. Nosotros por lo general no estamos acostumbrados a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. En nuestra teología, por lo general, nosotros somos los principales actores. Pero en la teología de Pablo, Dios es el principal actor. Y eso es lo que nosotros queremos ver, cómo es que Dios determina las cosas y cómo es que Dios actúa. Pero por otro lado, así como también nos presenta este pasaje el tema de la Trinidad, también nos habla acerca de la redención. La redención es algo que el cristiano ya posee, que ya tiene, pero al mismo tiempo vamos a ver que es algo que esperamos ser redimidos. A pesar de que ya hemos sido redimidos, dice la Biblia que estamos esperando la redención. Eso es lo que los teólogos llaman el ya, pero el todavía no. Ya somos salvos, pero estamos siendo salvados. Y eso es lo que la Biblia menciona en varias partes de la Escritura. Pero también vamos a ver que aquí hay una triple perspectiva del tiempo. En estos pasajes, el carácter de Dios se describe como aquel Dios que está actuando constantemente en nosotros, que nos ha escogido. Y yo diría que así es Dios. Así ha sido siempre Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios ha escogido a alguien y sigue obrando en esa persona con un propósito, en fin. Cuando Dios salva a alguien, lo salva porque Él ya tiene algo en su mente para esa persona. No lo salva solamente para venir a la iglesia y cantar unos signos. Dios realmente tiene un plan para todo aquel en quien Él pone su atención, en quien fija sus ojos, en quien Él salva. Nuestra seguridad realmente descansa en lo que Él hizo antes de la fundación del mundo, en lo que Él hizo y continúa haciendo en Cristo y por medio de su Espíritu en nosotros. Pero también nuestra seguridad descansa en lo que Él ha prometido para el futuro. ¿Y qué es lo que Él ha prometido para el futuro? Seguir salvando a nuestros familiares, seguir salvando a nuestros amigos, seguir salvando a la humanidad. Eso es lo que Dios ha prometido en el futuro. Es decir, continuar revelando a Cristo al corazón de las personas. También en el pasaje que vamos a leer encontramos una teología que es la teología de la adoración. Y aquí se describen las acciones de Dios en Cristo. Y vemos cómo el apóstol Pablo, después de cada acción de Cristo, él le adora. Hay una nota de adoración, de alabanza. Yo diría hasta cierto punto, para ser honesto, el texto que vamos a leer es algo difícil de entenderlo. No es tan fácil. ¿Sabes por qué?
porque es un lenguaje puramente cristiano. No es tan fácil entender ese lenguaje, un lenguaje bíblico cristiano. ¿Por qué? Porque este mundo está centrado en el hombre, está centrado en el propio yo. Estamos centrados en nuestros intereses. Estamos centrados en lo que me conviene. Entonces, cuando uno lee textos como estos, es un poco difícil entenderlos. El hombre caído, preso dentro de su pequeño ego, tiene de alguna manera una confianza ilimitada en el poder de su voluntad y en un apetito casi insaciable de alabanza de su propia gloria, no la de Dios. Queremos ser los aplaudidos, queremos ser los que tenemos la corona, queremos ser los vistos por el público. Pero nosotros vamos a ver también en este pasaje que el pueblo de Dios es posesión de Dios. Vamos a ver que el pueblo de Dios vive por la voluntad de Dios y vive para la gloria de Dios. Pero por lo general nosotros asumimos que la realidad es lo que vemos, que la realidad es el mundo físico que nos rodea. Pero leyendo este pasaje, leyendo estos versículos que vamos a leer, notaremos que la vida, la realidad es mucho más extensa de lo que nosotros creemos o imaginamos. E incluye a Dios, e incluye sus acciones, incluye lo que sucede en Cristo e incluye lo que sucede en las esferas celestiales. O como dice la Biblia, en los lugares celestiales. Entonces, tú te preguntas cuál es la teología central en este párrafo. Y es justamente esa unión con Cristo, o es en Cristo. En mi última parte de esta introducción, vamos a ver que en este pasaje hay 3 puntos claves que se mencionan. Se menciona a Dios el Padre, que es realmente la fuente de toda bendición que disfrutamos. Vamos a ver en este pasaje que Dios nos escoge, nos predestina y nos adopta como hijos. Eso es el Padre, haciendo las cosas conforme al designio de su voluntad. A veces pensamos que la salvación depende de mí, como que si yo soy soberano, como que si yo soy el que mando en el universo. Es como que nos gusta tener el sartén por el mango, pero realmente es Dios quien tiene el sartén por el mango. Y es a Dios a quien le place salvar a Él, a quien Él quiere, conforme al designio de su voluntad. Y qué bueno que es así. De hecho, yo creo que si tú no eres salvo y estás aquí en esta mañana, ya ese es un paso muy grande que Él te haya traído aquí. Porque por el designio de su voluntad, tú estás aquí en esta mañana. También nos vamos a dar cuenta que la esfera dentro de la cual las bendiciones divinas son otorgadas y recibidas para el creyente, son bendiciones siempre en Cristo. Son en Cristo. Antes estábamos en Adán. Ahora los creyentes estamos en Cristo. Y es en Cristo que somos bendecidos. Por eso es que a Él queremos reconocerlo como el dador de toda buena dádiva y de toda bendición. Y lo tercero también es que vamos a ver que el Espíritu Santo es quien está en actividad en todo lo que estamos leyendo. Es Él el que está en actividad. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el que está en actividad para bendecirnos, las bendiciones que recibimos son espirituales.
A mí me llama mucho la atención que este párrafo que vamos a leer fue escrito por un hombre que estaba preso. Y no es que estaba preso como están hoy día los grandes narcos dentro de la penitenciaría, que tienen celulares, que tienen televisor a colores, que tienen whisky, que pueden ir a visitar a sus mujeres. No, ese no era el tipo de prisión en el que estaba el apóstol Pablo. Era una prisión muy diferente a la nuestra. Pero a pesar de estar en prisión, su mente y su corazón estaba cargado de la eternidad de Dios. Porque él se enfoca, estando en prisión, se enfoca en el pasado, en el presente y en el futuro. Estando en prisión. Nosotros, encerrados en el pasado o esclavos del presente y sin esperanza en el futuro, no vislumbramos la eternidad. Y este hombre encerrado mira al pasado, mira al presente y ve hacia el futuro. Por eso que este sermón nosotros lo vamos a examinar viendo la bendición de Dios del pasado, la bendición de Dios del presente, la bendición de Dios del futuro, y al final veremos el alcance de estas bendiciones. Quiero que vayan por favor conmigo al libro de Efesios, al capítulo 1, y leemos el versículo 3 al versículo 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El primer punto que quiero ver con ustedes en esta mañana es la bendición del pasado. Y eso se resume en el versículo 4 al 6. Y dice este versículo: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. De alguna manera, el apóstol Pablo, al describir esto, él está retrocediendo, y está retrocediendo en el tiempo, en la eternidad, porque él dice antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando solo existía Dios. En esa eternidad anterior, Dios hizo algo. Y ahí es que él se está remontando. Dios en esa eternidad tuvo un propósito en su mente. Él tuvo algo en lo cual estaba enfocado. Eso incluía a Cristo y eso también
incluía a sus hijos, a los creyentes. De alguna manera nos está poniendo juntos con Él, nos pone con Cristo, porque los versículos hablan en Cristo. Ahí está Cristo y nosotros, porque es en Él que somos nosotros escogidos. Si tú ves el texto, dice, porque Dios nos escogió en Cristo. Es en Él que la iglesia es escogido. ¿Cuál es el propósito de su elección? ¿Por qué Dios escogió a su iglesia? Él la escogió para que los hijos de Él seamos santos y sin mancha delante de Él. Antes no lo éramos. El pecado nos tenía todos manchados, sucios y hediondos. Pero cuando venimos a Cristo, hemos sido limpiados por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Dios nos escogió con un propósito, el que nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados y podamos estar sin mancha delante de Él. ¿Qué vemos nosotros aquí? Algo muy sencillo. En estos versículos del 4 al 6, lo que estamos viendo es la doctrina de la elección. Esa es una doctrina, yo diría que un poco difícil de entender. Mira lo que dice el texto. El texto dice, porque Dios nos escogió en Cristo. La doctrina de la elección es, en otras palabras, revelación divina. ¿Y por qué revelación divina? Porque aquí nos está revelado. Aquí la Biblia nos está diciendo que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La doctrina de la elección también es una motivación para la santidad. No es una excusa para el pecado. A veces pensamos que porque Él nos ha elegido, nosotros podemos o tenemos libertad para el pecado. Pero aquel que nos ha llamado, que es santo, Él nos va a sostener hasta el fin. Y esta seguridad no puede alentarnos a pecar. La santidad es el propósito de nuestra elección, por eso es que Dios nos ha elegido. Esa es la manera o el propósito de Dios. Dios nos eligió para algo, y ese algo es que Él quiere que tú y yo seamos santos. Pero por otro lado también la doctrina de la elección es un estímulo para la humildad. No es un motivo para envanecernos o llenarnos de vanagloria. Dios me eligió a mí. No, todo lo contrario. Porque tú y yo no hemos sido elegidos por mérito alguno. No es que Dios se fijó en que tú tienes algo muy bueno y por eso Dios te eligió. Yo pienso que el énfasis de este primer párrafo está en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios y en la elección de Dios. Por eso es que Él determina y decide elegir, no por algo bueno que Él ve en el ser humano. Ahora, sus consecuencias prácticas siempre van a hacer que nosotros vivamos por un lado santos y sin mancha delante de Él, y por otro lado que vivamos para alabanza de su gloria. Una vez más, el texto nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y luego tú vas a notar que esa elección, ese propósito fue en amor, porque en amor es que nos ha predestinado
para adoptarnos como hijos para sí mediante Jesucristo. Como dice la Escritura, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esa es la bendición de Dios en el pasado, lo que Él hizo en la eternidad. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo en el presente? ¿Cuál es la bendición de Dios ahora? Vamos a leer ahora del versículo 5 al versículo número 8. Dice la Escritura: nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Si tú te das cuenta en estos pasajes, Dios actuó y en amor nos predestinó actualmente, en el presente, para ser adoptados como sus hijos. Eso debería al creyente llenarlo de alegría, llenarlo de gozo, de saber que ya no somos ajenos a la familia de Dios, de saber que ahora somos hijos de Dios. Eso debería de alegrar nuestro corazón. Este es el propósito de su elección, para hacernos hijos. Ahora, el ser hijo de Dios nos coloca en una posición muy privilegiada, porque nosotros al ser hijos tenemos los mismos derechos. Solo los que estamos en esa posición de ser hijos de Dios es que podemos decir: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. El ser hijo nos coloca también no solamente en una posición de privilegio, teniendo los mismos derechos que Cristo, sino que también nos coloca en una posición donde tenemos responsabilidades. Los hijos de Dios tenemos responsabilidades. Dios no es un Dios que está mimando a sus hijos. Lo que hace Dios es corregirnos para ser santos como Él. Tú sabes que la corrección de Dios viene a veces de diferentes lugares y nosotros queremos zafarnos. A veces son las pruebas, a veces es una exhortación, a veces son las situaciones de la vida. Pero Dios, el propósito que Él tiene es que tú y yo seamos cada día más santos y nos parezcamos más a Él. En este pasaje es como si vemos algo que de alguna manera se añade y como algo que se quita. Es como que tú ves una suma y una resta. Por un lado, ganamos y por otro lado, perdemos. ¿Qué ganamos? Ganamos acceso al Padre por medio de su perdón. Eso ganamos, por medio de la redención. ¿Pero qué perdemos? Perdemos nuestras manchas. Perdemos nuestras manchas. Y este pasaje, del 5 al 8, el versículo 7, nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es la redención? ¿Qué es la redención?
¿Te has puesto a pensar? Esa palabra se menciona varias veces en las Escrituras. Alguien es redimido cuando, ese es un término que se utilizaba en la Biblia en el Antiguo Testamento, sobre todo con animales o con los esclavos. Se pagaba el precio del animal o del esclavo. Y el esclavo o el animal eran redimidos o liberados y quedan libres. ¿Sabes que el hombre es esclavo del pecado? Por eso, si tú vas a ver los moles, las playas, los restaurantes, el domingo están llenos. Las iglesias no están llenas, porque la gente está más centrada en su placer que en las cosas de Dios. La redención, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Eso significa que el cristiano es alguien que ha sido liberado por el pago de un precio. Y aquí, en este pasaje, justamente se la compara con el perdón. Si tú no has sido redimido, bueno, te tengo buenas noticias. Dios quiere redimirte. Y Dios quiere pagar el precio por ti hoy. Él ya lo pagó, pero Él quiere hacerlo hoy. Si tú oyes hoy su voz, no la rechaces. Esto me llega a mi tercer punto, que así como hay una bendición del pasado y una bendición del presente, hay también una bendición futura. Versículos 9 al 10. Dice allí: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Mire esa frase como suena: en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya hemos visto nosotros que en el pasado Dios nos eligió, en el presente Él nos adoptó como hijos, y en el futuro nos ha dado de abundancia toda sabiduría y todo entendimiento para conocer el misterio de su voluntad. La historia no carece en verdad ni de sentido ni de propósito. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? Porque el texto nos dice aquí: nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad o de su propósito o de su plan que Dios ha revelado? Pablo lo describe más adelante. Antes eso estaba oculto. Ni los judíos, que eran los portadores de la palabra de Dios, lo conocían. Y dice Pablo en el capítulo 3, del 1 al 6: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, y aquí viene, que los gentiles, o sea nosotros que no somos judíos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Cuál es entonces el misterio de su voluntad?
que Él ha revelado también la salvación, abrió las puertas, extendió los brazos para salvar también a los gentiles. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles en Cristo Jesús. Ese misterio es esa inclusión de nosotros con los mismos derechos y los mismos privilegios que el pueblo judío. Cristo ya es cabeza de la iglesia, pero un día todas las cosas, todo el mundo reconocerá su señorío y todas las cosas se reunirán en Él. Por eso dice el pasaje que hemos leído: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Un día, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa reunir todas las cosas en Cristo? Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa esa frase? El mundo, las familias, las ciudades, las poblaciones en todo el mundo, al día de hoy están gimiendo. Dice la Biblia en Romanos que la creación misma gime ahora con dolores de parto. ¿Por qué gime? Por la corrupción, la perversión y el pecado que hay en la humanidad. La creación espera con ansias ser restaurada. Los cristianos debemos estar esperando con ansias que Él venga pronto. Un día habrá una renovación cósmica, una regeneración del universo, una liberación de la creación que gime. Y el plan de Dios es que todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo y que se mantienen unidas en Cristo, estarán finalmente unidas bajo su reinado, sujetas a su autoridad, a su soberanía, a su poder, porque el Nuevo Testamento declara a Cristo como el heredero de todo. ¿Te das cuenta, querido amigo, que la gente necesita conocer de Cristo? Oramos que Dios nos revele más y más a Cristo, pero también oramos para ser cada día más y más como Él. En el cumplimiento de los tiempos, esas dos creaciones de Dios, la totalidad de su universo y la totalidad de su iglesia, estarán unidas bajo ese Cristo cósmico, que es la cabeza suprema de ambos, es decir, de la iglesia y de su creación. Él será la cabeza y estarán unidos cuando todo eso esté regenerado. Finalmente, ¿cuál es el alcance de estas bendiciones? Versículo 11 al 14. Dice la Escritura: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria.
Ahí está la doxología, siempre con ese estribillo para alabanza de su gloria. Según el pasaje leído, las bendiciones pertenecen a los cristianos judíos. A los cristianos, sean judíos o sean gentiles. Dice el versículo 12, hablando Pablo, y él se incluye, dice él, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, nosotros, dice el judío. En el versículo 13, él dice, en él también ustedes, ya no está incluido él. ¿Quiénes son esos ustedes? Los efesios, los que eran gentiles. Ellos no eran judíos. Él pasa del pronombre nosotros al pronombre ustedes. Pero tanto dice él para nosotros como para ustedes, nosotros tenemos herencia. Dice el versículo número 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tanto los cristianos judíos como los cristianos gentiles, ambos iban a poseer o ambos iban a ser herederos de lo que Dios había prometido en Cristo. Así que en este párrafo el apóstol comparte tres grandes verdades acerca del pueblo de Dios. La primera verdad es que el pueblo de Dios es posesión de Dios. No es posesión del pastor. El pueblo de Dios es posesión de Dios. El versículo 11 dice, también en él hemos obtenido herencia. ¿Por qué hemos obtenido herencia? Hemos obtenido herencia porque somos propiedad de él, porque él nos adoptó como sus hijos. Él nos posee. Somos la porción de Dios. El versículo 11 dice, en la traducción en lenguaje actual, lo describe así. Por medio de Cristo Dios nos escogió, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Los que estamos en Cristo somos esa herencia de Dios, seamos judíos o seamos gentiles. Y esto está confirmado en el versículo 14 del que leímos, porque dice el versículo número 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que Dios adquirió? Un pueblo. Dios adquirió a sus hijos. Por lo tanto, el pueblo de Dios pertenece a Dios. Es posesión de Dios, del Dios creador, del Dios omnisciente. Ahora, la iglesia es herencia y posesión de Dios por una sencilla razón, porque está en Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos llegar a ser parte de ese pueblo de Dios? Si tú no eres parte de ese pueblo de Dios, ¿cómo tú puedes llegar a ser parte del pueblo de Dios? Tal vez tú vienes siempre aquí, nos visitas, oyes el evangelio, pero no entiendes nada. ¿Cómo puedes tú llegar a ser parte del pueblo del Señor? Esto me lleva a mi segundo punto, que el pueblo de Dios depende de la voluntad de Dios.
Llegamos a ser pueblo o posesión de Dios por voluntad de Dios, no por nosotros mismos. El versículo 5 de este capítulo 1 dice lo siguiente: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Es por su voluntad. Versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Versículo 11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Por lo tanto, para llegar a ser parte del pueblo de Dios, eso depende de la voluntad de Dios. Acuérdate que es Él quien elige. La salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Por 3 ocasiones en este pasaje se refiere a su voluntad. Cuando uno habla de la voluntad de Dios, eso es igual a mencionar o decir el propósito de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios por casualidad, por obras del destino. Ay, no, que mi papá era pastor, mi abuelita era evangélica. No somos cristianos, no somos hijos de Dios por casualidad, ni siquiera por nuestra voluntad. Somos hijos de Dios por la soberana voluntad de Dios. Por Él, porque Él fue quien nos eligió. Pero también nosotros somos responsables. No estamos inactivos. Para que alguien pueda llegar a ser parte del pueblo de Dios, aquellos que ya somos hijos de Dios tenemos que hacer algo. No somos o no debemos estar inactivos. Debemos de predicar el evangelio. Debemos ir a las casas y tocar la puerta. Permítame hablarle de Cristo. Y se te tiran la puerta, gloria al Señor. Y si te reciben, gloria al Señor. No debemos estar inactivos. Es necesario predicar, pero también es necesario tener fe para que alguien llegue a ser parte de ese pueblo de Dios. Dice el versículo número 13. En él también ustedes, después de escuchar. ¿Por qué escucharon? Porque alguien les habló. ¿No te parece? Escucharon porque alguien les habló. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído. ¿Por qué creyeron? Porque tuvieron fe. Tuvieron fe. Dios les dio la fe para que crean, pero fue necesario hablar. Y cuando creyeron fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, los que somos hijos hemos sido poseídos por el Espíritu Santo, que aquí se nos presenta como una promesa. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había prometido por medio de los profetas, ya lo había anunciado, que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne que creyera en Él. Por eso es el Espíritu Santo de la promesa. Pero también se nos presenta aquí el Espíritu de Cristo como un sello. Un sello era el sinónimo de autenticidad. Era una marca que denotaba propiedad. Cuando alguien viene a Cristo y Cristo es revelado al corazón de esa persona experimenta el nuevo nacimiento, su naturaleza es cambiada, lo que hace Cristo es que lo sella, ¡plin! El sello del Espíritu de Cristo. Pero por otro lado también es una garantía. ¿Por qué es una garantía el Espíritu de Cristo? Porque es una forma anticipada de asegurar que Dios llevará a su pueblo hasta su herencia final.
Es, por así decirlo, el pago inicial, la cuota inicial, el primer pago que Dios hace, dándonos el Espíritu Santo como una certeza, como una garantía de lo que hará en los creyentes mientras vivamos en la tierra. Dice el versículo 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados. ¿Con qué? En el Espíritu, en él, con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa, que nos es dado como qué, como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo aquí presentado como una promesa, un sello y una garantía. Finalmente, la última pregunta es, ¿por qué Dios nos hizo su pueblo? Ya Él nos escogió, ya nos adoptó como sus hijos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos hizo su pueblo? ¿Para qué? Y aquí vamos a ver, de su voluntad pasamos a su gloria. Por 3 ocasiones en este pasaje, lo que Él hace, lo que Él ha hecho y lo que hará es para su gloria. Mira lo que dice el versículo número 6. El versículo 5 viene hablando acerca de la predestinación, que hemos sido predestinados. Con un conocimiento anticipado, Dios ya nos predestinó. Nosotros creemos en la predestinación. Creemos en el plan eterno de Dios. Y luego dice el versículo 6 que hemos sido predestinados para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 12 vemos que Él nos hizo herencia y nos llamó a vivir. Dice el versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. El versículo 14 nos presenta que un día el Señor redimirá a su pueblo, que es posesión de Él. Y dice este pasaje, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, o sea, el Espíritu Santo, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nos seguimos preguntando, ¿por qué Dios nos hizo su pueblo? ¿Por qué Él está aumentando continuamente a nuevos creyentes y hace que esos creyentes sean parte de su pueblo? Para su gloria, para su alabanza. ¿Sabes que Dios puede transformar corazones? Tú ves un familiar endurecido, un hijo rebelde. Tú ves esos delincuentes empedernidos. Tú ves gente perversa y mala. Dios los puede transformar. Y cuando Él lo hace para alabanza de su gloria. Por eso es que tú y yo somos llamados a predicar el evangelio, a hablar de Cristo. Eso ocurre para alabanza de su gloria. ¿Pero qué es la gloria de Dios? Siempre la gente, dale la gloria a Dios, ¿y qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios, ¿sabe cuál es la gloria de Dios? Es la revelación de Dios mismo. Esa es su gloria. Dios es glorificado cuando Él es revelado a la mente del hombre. Nosotros estamos acostumbrados
a este mundo físico. Queremos ver las cosas, queremos palparlas, queremos tocarlo. Pero Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto. Él es invisible, Él es eterno. Entonces, como no vemos a Dios, la gente no puede confiar en Dios, porque la gente confía en lo que ve. Pero cuando Dios nos da la fe para creer, lo que Dios hace es que inmediatamente tú crees y Él es revelado a tu conciencia. Cuando eso ocurre, toda tu manera de pensar cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de vivir cambia. Ahora vives con esperanza. Ahora tienes vida abundante. Tienes vida eterna. Ahora tus propósitos que antes iban en esta dirección, ahora van en esta dirección. La gloria de Dios es la revelación de Dios al corazón y a la mente de la gente. Mentes que por lo general son materialistas. Y la gloria de su gracia es su autorrevelación como Dios de gracia. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Dios condescendió, se humanó, se encarnó para darnos a conocer a Cristo el Señor. Por lo tanto, vivir para alabanza de la gloria de su gracia es adorarlo con nuestras palabras y obras como el Dios de gracia. Pero también significa hacer que otros lo vean y otros lo alaben, que otros lo conozcan. Y eso va a depender de sus hijos, del testimonio que tú des. Pero entonces, ¿por qué nos hizo su pueblo? Como ya lo dije, para alabanza de la gloria de su gracia. Por lo tanto, todo lo que tenemos y somos en Cristo viene de Dios y vuelve a Él. Comienza en su voluntad y termina en su gloria. Porque es allí donde todo comienza y donde todo termina. Para que tú te des cuenta que no depende mucho de lo que yo haga. Depende de lo que Él hizo, de lo que Él hace y de lo que Él hará. Nosotros es como que si somos un granito de arena en medio de un gran océano. Sin embargo, así de insignificantes, Dios te ama. Te ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo. Él tomó tu lugar. Yo oro a Dios que en verdad Cristo sea revelado cualquier día de este año en aquellos que no lo conocen. Porque la vida está en Cristo, la verdadera vida está en Cristo, en conocerle a Él. Vamos a orar.